¿Qué tal? Soy Leonardo Mancilla, soy profesor del servicio de endocrinología. Vamos a darle continuidad al módulo de tiroides y el día de hoy vamos a continuar con bocio, nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. Durante la presentación vamos a ver las posibilidades diagnósticas en el paciente con nódulo tiroideo o nódulos tiroideos. Vamos a ver el abordaje clínico y paraclínico y vamos a discutir un poco de las patologías más comunes, benignas y malignas que se pueden presentar como forma nodular, incluyendo nódulos tiroideos benignos, adenoma, cáncer de tiroides, cáncer diferenciado de tiroides, que son situaciones que clínicamente son frecuentes y van a encontrar ustedes la necesidad en su práctica habitual como médicos de primer contacto de evaluar estos tipos de pacientes. Hay algunos factores de riesgo asociados con malignidad en nódulos tiroideos. Pacientes con menos de 20 años, más de 60 años, gente que tiene historia de radiación a cabeza o cuello, tienen mayor riesgo de tener malignidad en la tiroides. Hombres tienen un mayor riesgo de malignidad. Quienes tienen historia familiar de cáncer medular de tiroides tienen mayor posibilidad de tenerlo. Hay nódulos que crecen muy rápido y esos también tienen una mayor probabilidad de ser malignos. Pacientes que tienen datos de invasión o de compresión, como puede ser ronquera o disfagia, son también pacientes que pueden tener un mayor riesgo de tener malignidad. Nódulos que sean duros, no dolorosos, que se acompañen de linfadenopatía regional, que estén fijos a planos adyacentes, tanto superficiales como profundos, o que tengan paresia o parálisis de cuerdas vocales, son factores que pueden asociarse con un mayor riesgo de malignidad y por lo tanto son factores que debemos explorar en la historia clínica. Evaluar quién es el paciente que se presenta con nódulos. ¿Un paciente de edad menor? ¿Es un paciente de edad mayor? ¿Tiene mayor riesgo? Alguien que tuvo, por ejemplo, un linfoma y que le recibió radioterapia, tiene mayor riesgo en el futuro de desarrollar un carcinoma diferenciado de tiroides. Y el punto es que el diagnóstico diferencial de los nódulos tiroideos son muy amplios. Hay cosas tan simples como alguien que tiene agenesia de un lóbulo y el lóbulo contralateral empieza a compensar y crece y puede dar la apariencia de un nódulo tiroideo. Hay, por el otro lado, el extremo del carcinoma desdiferenciado. Un carcinoma anaplásico pues también puede ser la causa de un nódulo tiroideo. Y puse estos dos al principio para contrastarlos. La simplicidad de una malformación versus algo que puede poner en peligro muy pronto la vida del paciente. El crecimiento asimétrico de un lóbulo puede ser confundido con un nódulo. Alguien que tiene un lóbulo tiroideo pequeño y el otro más grande puede dar la impresión de esa asimetría, dar como un pseudonódulo. Pacientes con tiroiditis linfocítica crónica, con Hashimoto, pueden tener también presentación nodular. De hecho, una de las cosas que deben haber revisado ya en las clases previas es cómo la tiroiditis de Hashimoto puede ser causa de nódulos. De repente, un paciente tiene un quiste coloide y ese también puede ser presentación clínica de un nódulo tiroideo, y el quiste coloide, la realidad es que la mayoría de las veces no tenemos que hacerles mayor abordaje si son de tamaño pequeño, no dan síntomas compresivos, etc. Algo que afortunadamente vemos cada vez con menos frecuencia, pero que fue muy común en el pasado cuando había deficiencia de yodo en muchas regiones. Este bocio endémico que terminaba siendo bocios muy grandes, bocios multinodulares, aún tenemos casos y ahí en general puede haber un crecimiento generalizado de la glándula o un nódulo dominante que dé la impresión de tener un nódulo único y no un bocio multinodular. De los que más le preocupan al médico y al paciente encontrar son los carcinomas diferenciados de tiroides por su frecuencia. Por ejemplo, el carcinoma papilar de tiroides o el carcinoma folicular. Algo que es más común que los anteriores es el adenoma folicular y que con frecuencia tenemos que distinguirlo durante el abordaje clínico y paraclínico de un carcinoma folicular de tiroides. Hay también otras causas de tumores tiroideos o de nódulos tiroideos, como pueden ser tumores germinales que dan metástasis ahí, o carcinomas de células de Hordle, o nódulos hiperplásicos que no tienen los criterios para ser definidos como un adenoma. De repente ves a alguien con una adenopatía por
algo infeccioso o por un linfoma, y que da la impresión de, por la topografía, de estar localizado en la tiroides. Tumores más raros, como el carcinoma medular de tiroides, tendrán también la presentación como nódulos. Hay algunas ocasiones en las que la localización te puede dar algunas pistas para el diagnóstico, como por ejemplo tumores de línea media que mueven con la deglución. Bueno, pueden ser un quiste tirogloso y ser confundido con un tumor bajo de la glándula y ser realmente una malformación como esta. Con menos frecuencia, pero también las paratiroides, que están topográficamente íntimamente relacionadas, también pueden manifestarse como un tumor dentro del diagnóstico diferencial de un nódulo probablemente tiroideo. Anteriormente, el abordaje del paciente con nódulo tiroideo era más bien a ciegas. Teníamos la utilización de, por supuesto, el perfil tiroideo, los gamagramas, etc. Pero hoy tenemos la posibilidad, y cada vez está más estandarizado, el hacer una biopsia por aspiración con aguja delgada cuando está indicado. No todos los pacientes con nódulo tiroideo requieren una biopsia por aspiración con aguja delgada, y esa parte es sumamente importante. La biopsia por aspiración, anteriormente, la mayoría eran no guiadas. Hoy, la mayoría de las biopsias se hacen guiadas por ultrasonido. Aquí está el material que se necesita. Generalmente utilizamos agujas delgadas, hay una pistola de aspiración cuando esperamos encontrar un nódulo quístico, que ya lo vimos en el ultrasonido, o que vamos a tratar de obtener material por aspiración o simplemente por capilaridad. Hoy, por ejemplo, podemos hacer la biopsia guiada, evaluar la suficiencia del material ahí mismo en el sitio donde se hace la biopsia, y por lo tanto nuestros patólogos van a tener una mejor calidad de material para tener una mayor posibilidad de tener una categoría diagnóstica más certera. Cuando guiamos por ultrasonido, utilizamos la misma técnica, pero bajo visualización directa en tiempo real de dónde está la aguja, para tener la certeza de que el material que estamos obteniendo es representativo de las lesiones. En ocasiones, los nódulos no son palpables, pacientes con cuellos cortos o nódulos muy pequeños, y no existe la posibilidad de hacerlo de forma no guiada, y solamente mediante visualización ayudados con el ultrasonido podemos. ¿Qué se trata de hacer ahí? Bueno, obtener material. En este caso, les estoy mostrando aquí una muestra de una buena calidad de una biopsia por aspiración con aguja delgada, donde se ven muchas células dentro de un grupo celular. Aquí las vemos todas muy homogéneas, con núcleos uniformes, con citoplasma pálido, que no tienen datos de malignidad. Hay algunas otras características que hacen al patólogo sospechar de una categoría distinta. Y existe una forma de reporte estandarizada que es ampliamente utilizada, que es la clasificación de Bethesda. Esta clasificación se ha ido modificando con el tiempo, pero se trata de que todos reportemos y estudiemos al nódulo tiroideo de una forma relativamente homogénea. La clasificación de Bethesda tiene estas categorías, y la primera es la categoría no diagnóstica. Aquí puede haber dos posibilidades. Uno, que el material sea acelular o hipocelular y el patólogo no tenga las características o el número de células necesarias para evaluar el material y poder emitir una opinión. O, por ejemplo, la aspiración de un material puramente quístico. Sale solamente material coloide, lo extiendes y no hay células para hacer el diagnóstico. Entonces, se prefiere el término no diagnóstico a material inadecuado, porque el material no diagnóstico puede representar una entidad clínica distinta en la que no esperabas tener una celularidad, como puede ser un quiste tiroideo simple o un quiste hemorrágico. La Bethesda 2 habla de benignidad, que sería el equivalente a la categorización de la clasificación británica como un THI2.
clasificación de Bethesda, alguien que sale en la categoría 2, se clasifica como benigno y no tenemos la certeza 100% de que sea benigno, pero el riesgo de malignidad con un Bethesda 2 es menor al 1%. Entonces le explicamos eso al paciente y la mayoría de las veces cuando no tienen criterios quirúrgicos por el tamaño de la lesión o por síntomas compresivos, los pacientes pueden ser vigilados. Vienen ahí en el intermedio las lesiones 3 y 4, donde tenemos lesiones que pueden ser benignas o malignas. Hay una nomenclatura que es la neoplasia folicular o lesión folicular de significado incierto o de atipia de significado incierto, y estas son decisiones en las que tenemos que tomarlas en conjunto con el paciente, en conjunto con las características que tengamos en el ultrasonido, con nuestra sospecha clínica de malignidad, para saber si vamos a vigilar a ese paciente o debe ser sometido a cirugía. Las categorías 5 y 6 son típicamente tratadas como cirugía, con cirugía, porque la sospecha o el diagnóstico de malignidad son muy altos. ¿Qué hacemos cuando viene el paciente con un nódulo tiroideo al consultorio? Bueno, lo primero es saber si su paciente está eutiroideo o no. Si su paciente está hipertiroideo y tiene un nódulo, pues el paso siguiente será un gamagrama y van a evaluar al paciente, como ya lo deben haber visto en las clases anteriores, como alguien que tiene un adenoma tóxico. Si su paciente no tiene tirotoxicosis y no sospechan una hiperproducción, entonces el paso siguiente será evaluar las características de este nódulo, y hay algunas características que nos preocupan un poco más. Los nódulos hipoecoicos sólidos, que estén más altos que anchos, que tengan calcificaciones, que tengan márgenes irregulares, son nódulos más sospechosos. Aquellos que son puramente quísticos, que son nódulos que tienen características que llamamos espongiformes, les voy a mostrar algunos ejemplos durante la clase presencial, son nódulos que son menos sospechosos. Y existe, así como hay una clasificación de Bethesda para evaluar la citología, existe una clasificación de T-RADS que trata de evaluar el riesgo de la malignidad en el ultrasonido. Y este T-RADS corresponde a Thyroid Imaging Reporting and Database System. Se trata de un sistema estandarizado donde, independientemente de dónde estés en el mundo, puedas hablar un mismo lenguaje, poder estratificar ese riesgo de cáncer en los nódulos tiroideos. Existe además la tendencia de certificar a quienes hacen ultrasonidos como un reporte clínico estandarizado y tener siempre la misma información que sea relevante para nosotros como clínicos y podamos tomar decisiones. Y aquí les presento la clasificación de T-RADS del American College of Radiology. Aquí se toman en cuenta esos 5 factores que ven ustedes en la parte superior de la diapositiva, donde se toma la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos como factores que nos van a dar un puntaje que se clasificarán después con un T-RADS del 1 al 5, donde va desde alguien que no tiene ningún factor de riesgo en el estudio ultrasonográfico, que quedaría como 0 puntos, hasta 7 puntos o más que tendrían ya alguien con un T-RADS 5. La composición, un nódulo que es puramente quístico o espongiforme, que son de muy bajo riesgo, se les dan 0 puntos. Alguien que tiene un nódulo mixto, quístico y sólido, tiene 1 punto. Alguien que tiene un nódulo completamente sólido o casi completamente sólido, van 2 puntos. Si agregamos a esa composición del nódulo la ecogenicidad, tenemos más elementos de juicio, y los puntos que se dan aquí a un nódulo anecoico, que es puramente líquido, es 0, el riesgo es bajo. Si nos vamos al otro extremo, a un nódulo que es muy hipoecoico, es un nódulo que le daríamos un riesgo mayor y daría 3 puntos. Allí en el intermedio están nódulos hipoecoicos y nódulos isoecoicos o hiperecoicos.
Si la forma del nódulo es más alto que ancho, le damos 3 puntos. Y es uno de los factores ultrasonográficos que mejor se asocian con el riesgo de sospecha de malignidad. Si los márgenes son claros, bien definidos, bueno, pues son 0 puntos. Y si hay extensión fuera de la tiroides, si está irregular, si se mete a los tejidos vecinos, pues es obviamente más riesgoso y tiene puntos que van hasta 3. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un artefacto que se produce cuando hay mucho líquido adentro, que son colas de cometa u ojos de gato, les voy a mostrar también algunos ejemplos en la clase presencial, se les dan 0 puntos. Pero aquellos que tienen focos puntiformes, calcificaciones, se les da mayor riesgo. Entonces, una vez que evaluamos todas estas características, que las reportamos así en el ultrasonido, se evalúan el riesgo de TIRADS, y alguien que tendría un TIRADS 1 sería, por ejemplo, un nódulo espongiforme o un nódulo puramente quístico o un nódulo que tiene componente mixto sólido y quístico, pero que no tiene ningún otro factor de riesgo. Bueno, ese paciente generalmente lo vigilamos y no hacemos biopsia. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, características anecoicas, que no son sospechosos, bueno, pues también podremos utilizar la vigilancia activa como parte del abordaje de estos pacientes. Si los pacientes tienen tumores de más de 2.5 centímetros y sospecha moderada, bueno, entonces ya empezamos a plantear la biopsia. Pacientes de tamaño intermedio podrían vigilarse a menos que encuentres ya características que te hagan pensar que son muy sospechosos. Alguien que tiene ganglios, extensiones extratiroideas, que tienen tumores que son más altos que anchos, bueno, estos ya se tendrían que operar. El punto en general de corte para cualquier tumor ser biopsiado está en ser superior o igual a 1 centímetro. Si tenemos un tumor que es superior o igual a 1 centímetro, es significativo y habría que vigilarlo. Existen sus excepciones, por supuesto, todos hemos visto algún caso que tienes un tumor de menos de 1 centímetro que ya dio metástasis extratiroidea, pero ese no es el comportamiento clínico común. Las guías tratan de acomodar esta mayoría del comportamiento y esto es lo que se sigue generalmente como un abordaje estandarizado, y añadimos el juicio clínico cuando hay algo que no va en la evolución clínica habitual. Y entonces, aquí les pongo un resumen de la clasificación de TIRADS, donde si tienes un examen normal, tienes un valor predictivo positivo en 0, donde pues vas a detener el examen ultrasonográfico, ya no vas a hacerle seguimiento a menos que tenga el paciente crecimiento. Si alguien tiene un TIRADS 2 que parece benigno, lo que hay que hacer es vigilancia clínica, y si ese nódulo está creciendo, entonces se mete otra vez al protocolo de estudio ultrasonográfico. Si tienes un TIRADS 3, que es probablemente benigno, el valor predictivo positivo es 0.4, entonces hacemos ahí vigilancia ultrasonográfica, y si hubiera posibilidad de crecimiento, entonces se pasa al brazo de las biopsias. El estadio 4 de TIRADS se divide en 3 subestadios, 4A, B y C, donde tienes una sospecha de malignidad baja, intermedia o alta. Y ahí el rango o el intervalo de riesgo para el valor predictivo positivo es muy alto. Hay alguien que tenga en un estadio 4 con baja sospecha, su valor predictivo positivo puede ser de 1. Pero alguien que tenga una fuerte sospecha puede ir hasta 62. Entonces, ese valor predictivo positivo en el estadio 4 hace que metamos a algunos pacientes que probablemente no tengan malignidad a la biopsia por aspiración con aguja delgada, porque
podrían confundirse estos estadios 4 y ser poco claros. Hay unas herramientas que estamos utilizando ahora para tratar de diferenciar quiénes son de más riesgo, menos riesgo, pero al día de hoy la realidad es que si no metes en el algoritmo diagnóstico biología molecular, el uso de la elastografía, el juicio clínico, por supuesto, puedes ser muy agresivo o muy suave con el abordaje, entonces se tienen que tomar en cuenta más factores. Si el paciente tiene un TRAT5, ese paciente necesita biopsia por aspiración con aguja delgada, tiene un alto riesgo, y si coincide además una clasificación de Bethesda hacia la parte superior, 5, 6, ese paciente deberá ir a tratamiento quirúrgico porque probablemente, muy probablemente tenga una malignidad. Anteriormente, se utilizaba un tratamiento supresivo para tratar de reducir nódulos tiroideos que pensábamos que eran benignos. La realidad es que el tratamiento es controversial, pero ustedes van a ver algunos casos en la consulta en donde se hace una prueba para suprimir los niveles de TSH por debajo de lo normal y ver si eso disminuye el tamaño del nódulo tiroideo. Dar un tratamiento supresivo es como si el paciente tuviera hipertiroidismo subclínico, entonces podrían desarrollarse arritmias, en el largo plazo podría desarrollarse osteoporosis. Hay en general que tener el juicio apropiado para saber si la biopsia parece benigna, pero la lesión está creciendo, tenemos que reevaluar al paciente, volverlo a meter a ese estudio y recordar que la biopsia tiene un margen de falsos positivos y falsos negativos, el ultrasonido tiene un margen de falsos positivos y falsos negativos, y las lesiones además pueden cambiar su comportamiento biológico. Una lesión benigna de tiroides puede hacerse maligna y empeorar en el tiempo. De forma práctica, vemos a alguien con un nódulo tiroideo, si tiene una TSH normal y el tumor está de más de 1 centímetro, entonces podríamos llevarlo a una aspiración si es que tiene todos estos factores de riesgo. Si tiene la TSH alta, bueno, hay que ver si el paciente tiene hipotiroidismo, la causa más frecuente es el hipotiroidismo autoinmune, y entonces habría que ver si tiene un nódulo único, hay que darle tratamiento si está hipotiroideo, etc. Si el paciente tiene la TSH bajita, pues hay que ver la posibilidad de hacerle un gammagrama y tratar con la sospecha de un adenoma tóxico, en su caso con radioyodo o con tratamiento quirúrgico. Recuerden que los adenomas tóxicos la mayoría de las veces se les da tratamiento definitivo y no se tratan con antitiroideos a largo plazo porque uno no espera remisión de la enfermedad. Si después de haber evaluado al paciente con esta sospecha de malignidad y con todo lo que vimos ya antes del ultrasonido y la clasificación de Bethesda, tenemos la sospecha de cirugía o el paciente tiene síntomas compresivos, pues el tratamiento es quirúrgico. Si hay tumores que parecen, por ejemplo, un linfoma, el tratamiento en general es quimioterapia. En algunas pocas ocasiones se les da tratamiento con radioterapia externa, cuando son tratamientos regionales que no requieren tratamiento sistémico, pero en general el tratamiento es distinto al de los tratamientos del carcinoma diferenciado, y esto los maneja el oncólogo. Si el paciente tiene un carcinoma anaplásico, se hace un tratamiento locorregional tratando de preservar la vía respiratoria. Son tumores muy agresivos, tienen que actuar muy rápido. Si tienen a alguien que se presenta con datos que sean sospechosos de un carcinoma anaplásico, un crecimiento muy rápido en días o semanas, que tenga compresión de la vía aérea, que tenga dificultad respiratoria, no se tarden en evaluarlo o referirlo para su atención urgente. Y bueno,
Como último punto, antes de la clase presencial, vamos a hablar un poquito de las neoplasias malignas de tiroides y voy a empezar por describir la frecuencia típica. En la mayoría de las poblaciones encontramos alrededor de 75% de tumores papilares, alrededor de 15% de tumores foliculares, 5% de los tumores de tiroides malignos son carcinoma medular, solo un 3% son indiferenciados y 1% incluye el resto, incluyendo metástasis, linfomas, etc. El tratamiento del cáncer de tiroides en general incluye como primer paso la cirugía, que en manos expertas será una tiroidectomía total o una tiroidectomía casi total. Entre más número de cirugías de tiroides haga el personal, tienen un menor riesgo de complicaciones, entonces hay que preferir centros especializados donde se haga esto. Después de eso puede darse ablación con yodo 131, a menos que sean tumores de muy bajo riesgo, y se les da tratamiento supresivo con levotiroxina, generalmente de por vida. Recuerden que una vez que se ha hecho la tiroidectomía, el paciente tiene que ser reemplazado y el seguimiento del cáncer de tiroides es en el largo plazo. El seguimiento del cáncer indiferenciado de tiroides es lento, rara vez encuentras tumores papilares que sean de crecimiento muy rápido, y eso puede hacer que la adherencia de los pacientes no sea tan buena a las visitas. Es algo que nosotros reforzamos tiempo con tiempo en cada vez que vemos a estos pacientes. Les voy a poner, ya para cerrar antes de la clase presencial y que se vayan ustedes a revisar su material, que vayan a revisar el libro y el material suplementario que se les va a poner en la plataforma, algunos ejemplos de casos del bocio endémico con bocio difuso y bocios multinodulares de los que hablaba al principio de esta presentación. Son casos que afortunadamente los vemos menos una vez que se empezó el reemplazo de yodo en la población, que venía la sal yodatada y que los alimentos vienen suplementados. Esa frecuencia disminuyó muchísimo. Recuerden, en cada paciente que vean, exploren el cuello, vayan adquiriendo esa habilidad, adquieran ese toque clínico para diferenciar cuando una tiroides es normal de cuando no lo es. Y hoy tienen una gran oportunidad, que es el tiempo para ver sus pacientes a profundidad y aprender cómo se hace. Si tienen alguna duda, yo encantado les puedo ayudar a que hagan la palpación. En algunos casos ni siquiera necesitas palpar al paciente o preguntarle por qué viene, porque al entrar al consultorio ves lesiones como esta. Esta lesión es en una mujer joven que se presenta como un nódulo único. Aquí la lesión se ve únicamente al girar el cuello, entonces protruye y la lesión se hace más evidente hacia la parte baja, hacia la base del cuello. En general, pocas veces exploramos a los pacientes recostados. Esta paciente está en la preparación quirúrgica. Ahí pueden ver cómo el cirujano está explorando el cuello para hacer la incisión. Aquí ven un nódulo que predomina en el lado derecho. Aquí ven un bocio multinodular que confunde como si fuera el cartílago tiroides y tiene dos grandes nódulos. Un nódulo predominante en la base del cuello. Una paciente joven con un bocio multinodular. Misma paciente vista del otro extremo. Aquí ven un paciente también joven que tiene un absceso tiroideo. Desafortunadamente la calidad de la imagen no es muy buena, pero tiene cambios inflamatorios en la superficie. Aquí ven pues, la extensión grande hacia la parte derecha del cuello y superior. Vean cómo la paciente tiene deformada la anatomía normal. Un hombre con un bocio multinodular endémico enorme. Aquí ven un paciente con enfermedad de Graves. Tiene un bocio enorme y tiene un síndrome que llamamos de Marine-Lenhardt, tiene un nódulo adicional
en el bocio de la enfermedad de Graves. Un paciente con un bocio difuso. Y aquí vamos a ver algunos gamagramas. Aquí ven un bocio multinodular. Como ven, la captación está incrementada en algunas zonas, disminuida en otras. No se ve esa tiroides homogénea que típicamente vemos en un gamagrama normal. Aquí vemos una zona hipercaptante y una zona hipocaptante. Aquí ven deformada la anatomía tiroidea. Hay una área de hipocaptación hacia la base del lóbulo izquierdo. Una paciente con un bocio endémico, vemos las montañas que son típicamente zonas bociógenas detrás de ella. Otra paciente con bocio endémico. Y otra paciente más con un bocio endémico, de esos que afortunadamente es muy poco probable que vean en el futuro. Otros bocios endémicos. Aquí, bueno, es claramente poblacional el problema de salud pública. Los 3 pacientes con bocio. Y muy bien, recordarles, esta presentación es parte del material que ustedes deben revisar. Les encargo que antes de la clase presencial revisen el libro y revisen el material suplementario y vayan listos para discutir algunos casos clínicos y ver algunos ejemplos. Sigo a sus órdenes.